la gracia más alta. La identidad de una persona que se acerca a Jesús tiene mucho que ver con la conciencia de quién es Dios. Dios primero quiere que tú descubras quién es Dios antes de que descubras quién eres tú. Qué curioso. La gente hoy en la actualidad quiere conocer primero quiénes son ellos para poder descubrir a Dios. Totalmente erróneo. Hay millones de cristianos en todo el mundo. Hay millones de personas que aman a Dios y es muy fácil reconocerlos. Es muy fácil reconocer a esos cristianos, pero es más fácil reconocer quién es su madre. Todos somos hijos del mismo Padre, pero de diferente madre. Tenemos a un Dios, Padre Celestial, y tenemos a una madre. No me malinterpreten con esa secta de que el Espíritu Santo es la madre y Dios es el Padre. No, solamente es un juego de palabras para llevarte a la realidad. Todos tenemos una madre como cristianos y esa se llama gracia. ¿No has escuchado eso? ¿Que tu madre es la gracia? ¿O no lo has escuchado? No te preocupes, está en la Biblia y vamos a verlo. Entonces, pregúntale a la persona que está a tu lado, dile, ¿tú eres hermano o hijo de quién eres? ¿Qué estamos hablando hoy? Para eso tenemos que remontarnos a la historia de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos. El primero se llamaba Ismael y el segundo se llamaba Isaac. Y la tipología de esta enseñanza está en el libro de Gálatas, capítulo 4. Y vamos a leer lo que dice Gálatas. Y después de que leamos esto, vamos a hablar un poco de este tema porque quiero que tengamos claro lo que quiero decir al final. Gálatas dice: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació por decisión humana. Paréntesis. Abraham y Sara se pusieron de acuerdo para que Abraham se acostara con la sirvienta y tuvieran un hijo porque Sara no podía tener hijos, o sea, la esposa. Entonces dice aquí que el primer hijo nació por decisión humana. Dice, pero el de la libre nació por el cumplimiento de una promesa. Es decir, después Sara tuvo un hijo porque Dios se lo había prometido y ese era el hijo de la promesa. Versículo 25. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, la esclava, procede del monte Sinaí y tiene sus hijos que nacen para ser ¿qué? Esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Chequen la palabra Jerusalén, sus hijos viven en esclavitud. Pero la de Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Eso dice su Biblia, no se espanten. Eso dice su Biblia. Por lo que está escrito, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá ¿quién? La desamparada. Otro paréntesis. Los hijos de Agar son la descendencia de los ismaelitas y los ismaelitas son los árabes o los musulmanes hoy en día. Los hijos de la libre, Sara, son los hijos descendientes de los hebreos, no los judíos, el pueblo Israel. Los judíos es una religión. No confundamos a los judíos con los hebreos. Y dice que los hijos de la esclava van a ser mucho más que los hijos de la mujer libre. ¿Qué población es mayor en este mundo? Los musulmanes. Versículo 28. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, eso nos está hablando a nosotros. Di, esto es para mí. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucederá ahora. Dile, esto es para mí. ¿Qué sucederá? Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. ¿Quién dijo eso? Sara, la esposa legal, le dijo a Abraham, sácame esa vieja de aquí. No la quiero ver y quiero que saques a ella y al hijo que tuviste con ella. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la
con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¿Hijos de quién somos? Hijos de la libre. ¿Qué nos toca recibir de los esclavos? Persecución. Y vamos a ver quiénes son los esclavos y quiénes son los libres, quién es la madre de ellos y quién es la madre de nosotros. Ismael nació de otra mujer, que esta mujer, Agar, como dice aquí en las escrituras, es el tipo del monte Sinaí. La palabra Sinaí significa enemistad, enojo. Es lo que significa Sinaí, odio. Sinaí representa la ley, también representa un tipo de atadura. Nosotros, yo me digo nosotros porque no sé tú hijo de quién eres, pero yo digo nosotros somos hijos de la libre como Isaac. La gracia. Nuestra madre Sara es la gracia. Entonces, Isaac e Ismael tienen el mismo padre, pero tienen diferente madre. El hijo que nació de la ley, es decir, la madre ley, persigue al hijo de la gracia. El hijo de la esclava, dice Sara, no va a tener ninguna parte con mi hijo libre. Dios le dijo a Abraham, escucha a tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque Dios aprobaba a Sara que desechara a la esclava, que desechara a ese hijo que era nacido de esclavitud y no nacido en libertad. Y Dios aprobaba, Él estaba de acuerdo, porque Dios no hace mezclas. Dios no mezcla sus principios con los principios de la esclavitud o los principios de la libertad. Dios no mezcla a los hijos de Isaac con los hijos de Ismael, porque a Dios no les gusta, a Dios no le gusta mezclar. Porque Dios dice, yo prefiero que seas frío o que seas caliente. Ayer preguntaba, ¿qué cosa es frío o caliente? Normalmente pensamos esto, bueno, el que está caliente es el que tiene el fuego, el que está orando, el que está ayunando, el que está orando. Es el que está, conectado con Dios, que nunca falte. Pensamos que eso es ser caliente. Ok, podemos decir que sí. Y el que está frío, pues todo lo contrario. Pero dice Dios, yo preferiría que fueras caliente o que fueras frío, pero no tibio. Eso dice la palabra en Apocalipsis, porque dice, porque así me das asco. Así no puedo tolerarte. Apocalipsis 3:15 dice, conozco tus obras. No le está hablando, escúchame, no le está hablando a los que no conocen a Jesús, le está hablando a los que dicen ser cristianos. Le está hablando a los que ya fueron bautizados, a los que ya recibieron a Jesús, a los que cantan todos los domingos. Le está hablando a los que vienen a Biblia X, a esenciales, los que están en todos los cursos que te puedas imaginar, los que acaban de venir de un encuentro, de un retiro. Está hablando a nosotros. Y dice, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Entonces pensamos que el que está caliente es el que está metido con Dios y el que está frío es el que está apagado. ¿Cuántos fríos hay aquí? ¿Cuántos calientes? ¿Todos calientes? ¿O cuántos medios tibios? Si podemos ver esto como lo que estábamos hablando en Gálatas, de acuerdo a los dos pactos, él dice, yo prefiero que estés bajo la gracia o que estés bajo la ley. No andes titubeando. O aceptas mi gracia o cumples mi ley. ¿Qué prefieres? La gracia. ¿Pero por qué te aferras a la ley? ¿Qué preferimos, la gracia? ¿Y por qué quieres vivir bajo la ley? Él dice, prefiero que estés bajo la gracia o que estés bajo la ley. La ley es muy importante.
Porque la ley te pone de rodillas para poder reconocer que la única manera de ser salvo es a través de la gracia. La ley es necesaria, pero Dios no quiere que vivas bajo el yugo de la ley. Dios dice: no soporto al tibio, no soporto la mezcla, porque yo quiero vomitarlo. Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos. Él no está de acuerdo en las mezclas que el ser humano está haciendo de la ley y su gracia. Y ese es un conflicto. Por eso se los digo que no lo enseñamos en las iglesias, porque entonces todos aquellos que viven bajo el yugo, no de la ley de Jesús, sino de la ley del pastor o de la iglesia, serían libres. Y oramos porque sean libres, pero queremos tenerlos bajo la sujeción de la esclavitud de la ley. La ley de la gracia. La ley o la gracia. Algunos dicen: oye, yo sí creo en la gracia, pero necesitamos la ley. No hay lugar para la mezcla en Jesús. O eres tibio o eres caliente. Si podemos hablar de los capítulos 3 y 4 de Juan en yuxtaposición, es decir, si tomamos frases juntas para poder colocar una frase concreta en ambos capítulos, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Juan capítulo 3 habla de Nicodemo. Nicodemo, sabemos que llegó de noche, llegó a Jesús, y Juan capítulo 4 habla de la mujer samaritana que estaba en el pozo. La gente que conoce las escrituras o que son demasiados teólogos quieren que el ser humano se amolde a las estructuras, quieren que el ser humano encaje en los moldes. Pero Juan capítulo 3 habla de un hombre que era erudito. No solamente era erudito, quiere decir una persona muy preparada, sino también era una persona que era un maestro de la palabra, de la ley. Conocía la ley, conocía la palabra, y era un maestro rabino. En Juan capítulo 4 habla de una mujer que lo máximo que pudo lograr es que había estado casado 5 veces. Pero Jesús, cuando está con Nicodemo, Jesús utiliza esa jerga teológica porque sabía con quién estaba hablando. Y le dice: debes nacer de nuevo. Algo sumamente teológico, que yo creo que él pasó buscando rápido en las escrituras y dijo: ¿cómo es eso? Pero la mujer samaritana nunca le dijo: tienes que nacer de nuevo. A Nicodemo se le fue hablado con un lenguaje del Antiguo Testamento, y a la mujer samaritana con la gracia. A la mujer samaritana le habló del agua que estaba ahí. Él utilizó expresiones gráficas para hacerle entender a la mujer que no tenía nada que ver con la teología, con las iglesias, con los avivamientos. Le habló, dijo: ¿ves esta agua? Estás tomando del pozo equivocado. Si tomaras del agua que yo puedo darte, ¿qué de Vitaloe ni qué nada? El mío no trae trocitos de nopal. El mío trae trocitos de la unción del Espíritu Santo. Jesús le dice a la mujer: te estás equivocando, porque ella iba todos los días al pozo a tomar agua para llevar. Él le habló: si tomaras del agua que yo te doy, jamás volverías a tener sed. ¡Wow! Pero con Nicodemo tenía que hablarle como un teólogo: debes nacer de nuevo. Nuestro ministerio, hablando personalmente, Jerry y yo, y lo que hacemos en esta iglesia, creemos firmemente que nuestro ministerio es muy similar al de Jesús. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Tú puedes decir lo que quieras, yo puedo decir otra cosa. No, porque ¿sabes una cosa que sucede con el ministerio de Jesús? Que personas comunes querían escuchar a Jesús. Y hay dos cosas que creo que hemos descubierto y hemos identificado que sucede en lo que hacemos nosotros. Número uno, las personas comunes escuchan con gusto lo que tenemos que decir. Pero los teólogos están muy enojados conmigo.
estaban enojados con Jesús. Querían crucificarlo. Y yo quiero parecerme más a Jesús que a los fariseos. Conocían sus Biblias, estos hombres, pero no conocían al autor de las Biblias. Fue a la única mujer, a la mujer samaritana, que Jesús le reveló quién era él, y aparte al leproso. Pero fue el uno, y no se lo reveló a Nicodemo, al teólogo no le reveló, yo soy el Mesías. Se lo dijo a la mujer. Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Si tú puedes ver en tu Biblia, cuando dice ahí la palabra, el que habla contigo, en itálicas dice, yo soy. ¿Qué significa eso? Que Jesús está tomando la palabra del Antiguo Testamento para revelarle al pueblo quién era Dios, y Jesús le está diciendo, yo soy el gran yo soy. Yo soy Dios. Le está revelando esto a la mujer. Entonces, la persona común recibió más que Nicodemo, un teólogo. ¿Cuántos quieren recibir más? ¿Más de qué? Es la pregunta. ¿Más de qué quieres recibir? Dios es santo y Él puede moverse entre la multitud, así como Jesús se movió entre la multitud. Y sabes una cosa, me encanta porque cuando Jesús se mueve en la multitud, cada vez que Jesús va atravesando la multitud, la gente va obteniendo de Jesús lo que deseaban, lo que querían. Tú no ves a Jesús tomando de la gente, ves a Jesús dando de la gente. Pero hay un tipo de cristianismo, los hijos de la esclava son hijos de Dios. Escúchame, son hijos de Dios. Pero los hijos de la esclava aman más la ley. Y el mensaje que lanzan es, no toques, no te acerques de los pecadores. Aléjate del pecado, aléjate de ellos. No vayas a sus fiestas, no hagas esto, no bailes, no brindes con tu familia. No estoy diciendo que sea bueno, solo que dicen los demás. No lo hagas. Aléjate y mejor júntate con los cristianos. Aquí estamos protegidos. Aquí el mal no puede entrar. Pero allá afuera estás en peligro. Es el tipo de cristianismo que tenemos al mismo Padre, pero de una madre diferente. Nosotros somos hijos de la madre Gracia, de la libre, de Sara, y los demás hijos de la ley. ¿Están mal? ¿Están bien? No estoy diciendo que eso sea malo. Tú decides, o vives bajo la gracia o vives bajo la ley. Las dos son necesarias. Pero si tú decides vivir bajo la ley, serás juzgado bajo la ley. Pero si tú decides vivir bajo la gracia, gracia recibirás. Decíamos en la canción, no puedo ganarlo. No puedo recibirlo. No merezco. Pero tu amor me alcanzó. Recibí tu gracia. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. En la Reina Valera dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no habita en él, no está en él. Quiero explicarte qué significa esto. Porque a veces lo tomamos de una manera tan literal y dicen, aquellos que están amando al mundo, ¿qué dicen? No aman a Dios. No, sí aman a Dios. Lo que pasa es que no han recibido el amor del Padre. Yo he escuchado estos términos, no me gusta utilizarlos porque a veces confundimos más a la gente, pero decimos, es que debemos de dejar de ser menos mundanos. ¿Alguien ha escuchado? Tú debes de vivir ya como un cristiano, no como un mundano. Y los que estamos apenas conociendo decimos, ¿y eso qué es? Está como al niño en la escuela que le preguntaron, hijo, ¿tú eres heterosexual? Y dijo, no, yo soy cristiano. A veces no entendemos los conceptos. No amen al mundo. No significa que Dios no los ama. Claro que los aman. Lo que pasa es que no conocen el amor del Padre. Dios los ama, pero ellos no conocen el amor del Padre. Y creo que esto con todos nuestros amigos pastores deberíamos de hacer. La solución a lo mundano es revelar el amor del Padre. Alguien vino una vez, me dijo,
Estábamos en una sesión de jóvenes. De hecho, otro ya no vino, porque se espantó. Estábamos en una sesión de jóvenes y al final hablamos del amor, del perdón, de la misericordia. Y él se me acercó con su Biblia en la mano, así, muy Nicodemo, se me acercó de noche. Me dijo, maestro, rabí. Dije, maestro Avi. Se me acercó y me dijo, oye, estuvo muy buena la sesión, me gustó. Pero ¿por qué no le hablas a los jóvenes del pecado? Háblales del infierno, del arrepentimiento, para que se arrepientan y sean santos. Y dije, wow, 16 años el chaval. Le dije, no lo voy a hacer, porque eso no es importante. ¿Cómo que no es importante? Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús no vino a hablar de la muerte, Jesús vino a hablar de vida. Jesús no vino a hablar de condenación, vino a hablar de libertad. Si tú quieres que te hablen del pecado, de la muerte, ve a otro lugar, yo no lo voy a hacer. No puedo estar jugando a mezclar la ley o la gracia. Predicamos en Ecatepec, ya nunca me volvieron a invitar, está bien. Y la pregunta con la que inicié mi mensaje fue, ¿somos salvos por gracia o somos salvos por las obras? Y todo el mundo, por la gracia. Ok, si yo les dijera ahorita una grosería y me muriera, ¿me voy al cielo o al infierno? Y la gente empieza así, no, pues pecaste, al infierno. No, pero entonces, ¿soy salvo por la gracia o por las obras? No, pues por la gracia. Ok, si ahorita me acuesto con una mujer que no es mi esposa y viene Cristo y me encuentra haciendo eso, ¿me voy al cielo o me voy al infierno? Y todos, pues al infierno, pecador. Entonces, ¿soy salvo por la gracia o soy salvo por las obras? 10 o 15 minutos estuve haciendo eso. Mezclamos. No estoy diciendo que fornicar, adulterar, tomar sea bueno. Significa en dónde está tu identidad. Y ya sabes, los teólogos dicen, sabemos qué dice la palabra, y los que practican tales cosas. A ver, refútame en eso. No heredarán el reino de los cielos. ¿Quieren saber mi respuesta? Eso no es de esta prédica, se los voy a dejar en otra. No significa que no amen a Dios, significa que no conocen el amor de Dios. Nicodemo llega con Jesús y la primera palabra que le dice, sabemos. Cuando alguien llega diciéndote que algo sabe, es porque dice, tú ya no me puedes enseñar nada. Y esa era la actitud de Nicodemo. Quería hablar con Jesús, pero él sabiendo que ya sabíamos. Sabemos. No puedes enseñarle nada a nadie que no tiene la condición para poder aprender. Él dijo, sabemos que la gracia proviene de Dios, es decir, que el Mesías proviene de Dios. Pero, ese pero acabó con todo Nicodemo. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre estudiado, tenía mucho conocimiento y le dijo, haz de cuenta que todo lo que aprendiste, lo único que necesitas es nacer de nuevo. ¿Te puedes imaginar el cerebro de Nicodemo en ese momento? Haciendo ecuaciones, operaciones y entonces esto que estudié, y entonces esto, y entonces todo esto. Y Jesús, no, solo necesitas nacer de nuevo, Nicodemo, entiéndelo. ¿Lo entendió? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero la mujer samaritana no le fue con choros teológicos. A la mujer samaritana no le dijo, solamente le dijo, hey, mira, tú que estás ahí. La mujer sabía quién era, ya se había tenido 5 esposos, era un récord. De hecho, tenían récord Guinness en ese tiempo ella. 5 esposos. Y además vivía con otro. ¿Ah? ¿Se puede? Y vivía en adulterio. Pero Jesús le dio un trato preferencial. Eso es lo que me encanta. Que yo me encontraba peor que la mujer samaritana. Y cuando me encuentro con Jesús, Jesús me da un trato preferencial.
Un trato que los teólogos decían no lo merece. Un trato que la madre, ley, dice, no mereces eso. No lo mereces. Pero Dios nos da un trato preferencial. Y además, Dios empieza a halagarla. Le empieza a hacer cumplidos y le dice, has dicho la verdad. Ahí es donde entra la ley del sándwich que enseñamos en liderazgo. La ley del sándwich habla acerca de cómo podemos hablar con alguien. Primero viene un cumplido, luego viene la revelación de su condición y luego viene otro cumplido. Es decir, el pan son los cumplidos, la carne es el trancazo que le vas a dar a la gente y lo rematas con amor. Así le hizo Jesús. Primero le hizo un cumplido. Ve y llama a tu esposo. No tengo esposo, Jesús. Bien has dicho. Un cumplido. Después, la revelación. Pero has tenido 5 esposos. Prácatelas. Y después viene el cumplido. Pero has dicho la verdad. Jesús le da un trato preferencial porque le revela su pecado. Ella es consciente de eso y en ese momento cuando ella ve que además de que Jesús sabe su condición, le da el trato preferencial, es cuando ella sabe que Jesús la ama. Sabe que Jesús ama a una mujer que ha pecado, que ha tenido una vida difícil, contraria a lo que Dios a lo mejor ha diseñado para ella, pero en ese momento ella se encuentra cuando el amor de Jesús, cuando el Señor le revela a ella y conscientemente dice, este cuate me ama. A veces hemos hablado con el doctor y el doctor cuando estamos aquí está Abraham, cuando ya hemos estado ya más en confianza y cuando estamos ya en conversaciones un poco elevadas a calzón quitado, no sé cómo decirlo, donde no estamos ahí, ay, es que Señor, la teología, donde estamos hablando de temas realmente que revelan nuestra condición, nuestro corazón. A veces le decimos al doctor, ¿por qué eres tan severo con la hipocresía? O sea, ¿por qué a veces hasta te burlas de la hipocresía de la gente? Porque de repente le hacen preguntas donde él responde de una manera que el que hace la pregunta se queda así como, qué mala onda, O sea, qué mala onda. Pero dice, ¿sabes por qué? Porque Dios detesta la hipocresía. Y yo no puedo abrazar lo que Dios detesta. A la hipocresía. Porque, ¿qué cosa es la hipocresía? La hipocresía es aparentar o tratar de ser alguien que no somos. Dios quiere que tú y yo seamos únicos, que seamos reales. ¿Para qué? Para que podamos sentirnos en esa realidad de cómo somos amados por Dios. No tienes que fingir. No tienes que estar, oh Señor. A veces les digo, no podemos a lo mejor estar dando unas palabras como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué te...? Y después estás en la iglesia. ¿Cómo están, hermanos? Siento algo. Oh, yo también, es la comezón que no me bañé. Pero no podemos tratar de ser algo que no somos. A mí me chocaría que mi hijo o mi hija pequeñita llegara, oh Padre, usted, Padre, soy indigno de hablarle. Me frustraría. Mi amor, soy papá, soy papito. No te acerques. Mis labios son inmundos. Esa es la condición de los hijos de la madre ley. No nosotros. No nosotros. Porque entre más entiendes quién es Dios, más confianza hay para hablar con Dios. A mí me enseñaron, a Dios le tienes que hablar con respeto y cuidado. Te vas a tener que lavar la boca 7 veces si llegas a tutearle o a decirle cosas más personales. Pero yo aprendí de un Dios que está ahí conmigo. Yo aprendí de un Dios que me ama tal y como soy. Que me he equivocado y estoy en ese lugar de equivocación, en esa conciencia de mí y no recibo la ley, recibo la gracia. Y esa gracia que recibo me hace reflexionar en dónde estoy equivocado y lo único que tengo que hacer es decirle, voy a cambiar.
voy a transformar. Porque ya me diste todo para hacerlo. Ya me diste todas las cosas para poder lograrlos. Entonces, ahí está la mujer. Estaba tan emocionada que cuando Dios le dijo todo eso, dejó todo. Pero ¿sabes qué? Que la mujer llegó sola al pozo. No creas que llegó con las amigas. Yo a veces veo que son las 8:45 de la mañana y están todas las mujeres afuera de la escuela. Todos los días hay reunión ahí de las madres. No sé por qué, pero tienen una reunión ahí. Seguramente resolviendo asuntos del país, Pero no, esta mujer no iba con las amigas de los niños. No acababan de dejar a los niños y fue a recoger agua. No, estaba sola. ¿Sabes por qué? Porque la tradición judía, por el lugar, a mediodía hace muchísimo calor. Entonces el tiempo para ir a recoger agua es temprano. 8 de la mañana, 9 de la mañana, después de hacer sus cosas, porque ellos se levantan a las 6 de la mañana, no como nosotros. Entonces, ellos a las 8 de la mañana ya están haciendo lo del mediodía. Y ahí es donde iban a traer agua, pero la mujer samaritana iba sola al mediodía. ¿Sabes por qué? Porque no quería encontrarse a las chismosas. No quería encontrarse a las que, uy, mana, mira quién viene. Uy. Una vez que Jesús le reveló su condición, esta mujer dejó todo, salió, se olvidó del balde de agua fría. Dijo, ¿cómo voy a llevar un balde si ahora tengo la fuente de toda el agua fluyendo dentro de mí? Salió corriendo a la ciudad y le dijo a todos, vengan, quiero presentarles a un hombre que me ha dicho todas las cosas, es el Mesías. Se volvió una evangelista. Una evangelista. Una mujer que cambió toda una ciudad. Si tú sigues leyendo, dice que Jesús se quedó ahí varios días sanando, enseñando a los samaritanos. Los samaritanos se consideraban perros delante de los judíos, inferiores. Por eso ellos adoraban a Dios de lejos, porque los judíos no los querían, eran inferiores. Y a esos inferiores, a esos perros que los teólogos decían, ustedes no merecen, Jesús pasó el tiempo con ellos. A los pecadores. Pero a ti te invitan a una iglesia católica o la que sea. Llevas tu aceite para ungir la silla en la que te vas a sentar. Y cuando sales, metes al grupo de oren por mí, acabo de entrar a una iglesia, no sé cuántas cargas traeré. Tú eres la gracia de Dios. Tú traes una luz que donde quiera que tú vas, no importa qué lugar sea, los demonios tiemblan y se sujetan ante la autoridad que Dios te da, porque eres hijo de la libre, no de la esclava. A mí me han visto salir de repente. En ese momento los discípulos habían ido al otro lado, estaban los pastesquicos, fueron a comprar de comer. Habían ido a comprar comida porque no habían comido. Entonces llegan los discípulos y le dicen a Jesús, hey, traigo uno de Filadelfia con zarzamora para ti. El otro, guárdame el de chorizo con queso, por favor. Habían ido los discípulos a comprar de comer porque no habían comido, pero qué curioso, cuando Jesús se fue, cuando los discípulos se fueron, Jesús estaba cansado, por eso dice que fue al pozo a tomar agua, a descansar, a refrescar. Se veía cansado Jesús. Y cuando regresan los discípulos le dicen a Jesús, hey, traemos de comer. Y Jesús dice, tengo una comida mejor. Yo imagino que es vulcano, mataron barbacoa o qué. ¿Qué comiste, Jesús? Y Jesús se veía resplandeciente. Jesús se veía fresco. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús da algo, Jesús se revitaliza. Cuando Jesús te llena, Él se llena el doble. Él crece más. No es como nosotros los hombres. Cuando tú hablas una hora con una persona que tiene un problema, tú terminas así, chupado, cansado, frustrado. Eso no pasa con Jesús. Jesús se llena. Jesús se hace cada vez más fuerte. Porque mira, la esencia de la gracia es proveer, pero la esencia de la ley es demandar. La gracia te da, la ley te demanda. ¿Bajo cuál ley vives? ¿Bajo la que te está demandando o la que te dice, toma todo de mí? Si te enfrentas si llegas a alguna situación con esa ley, con esa demanda, entonces terminas angustiado.
estresado, deprimido. Pero si en lugar de eso enfrentas una situación en la gracia, tú sabes y dices, la provisión está ahí. Ahí está la provisión. Yo voy a tomar la provisión. Voy a tomar de lo que Dios ya me dio. Y es cuando tú puedes ver cómo Dios contesta bajo la ley en la que vives. La ley demanda. La ley te dice, no robarás, no matarás, no esto, no otro. La gracia te muestra que Dios ya proveyó justicia para lo que necesitas. Cristo es la justicia. Romanos dice, tú eres la justicia de Dios. Tú eres la provisión que Dios tiene para este lugar, para este tiempo, y Dios te ha dado a ti la provisión. Mira, David decía, no recuerdo el salmo, pero hay una canción y dice David, ¿cómo puedo pagar, Señor, por todos los beneficios? Es lo que decía David. Y él mismo se contesta, brindando con la copa de la salvación. Así puedo pagarle a Dios. La mejor manera de pagarle a Dios o agradecerle a Dios es tomando algo de Él. Ahí es donde viene el problema. No. Es que no puedo tomar eso porque no me lo he ganado. No he orado mucho. No he pasado tiempo en oración. Me perdí 3 clases de Biblia X. ¿Cómo le voy a pedir algo a Dios en este momento? No he venido 4 semanas a la iglesia. ¿Cómo voy a hablar con Dios? Hice esto, hice lo otro. La mejor manera de agradecer a Dios es tomando algo de Él. Cuando tú tomas algo de Él, entonces Jesús se hace más fuerte. Y yo quiero siempre un Jesús más fuerte. Así que le voy a tomar todo lo que yo pueda. Porque Él me dice, tómalo. Esto es para ti. Esto es tuyo. Pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Sí, en el plano terrenal. Pero en el plano vertical, yo no puedo bendecir a mi mayor. El mayor siempre me bendice a mí. Pero en el plano terrenal es mucho mejor dar que recibir. Pero en el plano celestial es mucho recibir. Es mucho mejor recibir que dar. ¿Qué le puedo yo dar a Dios? ¿Qué me puede dar Dios? Todo. El mayor siempre va a bendecir al menor. Y Él es mi mayor. Así que yo estoy listo para tomar. Los más grandes dadores de la iglesia, las personas que más dan en lo financiero en su tiempo, son las personas que más reciben. Las personas que más sirven en la iglesia son las personas que más reciben. No hay duda, comprobado. Son las personas que más reciben. Entre más das, más recibes. Es una ley contraria a la ley de este mundo. La ley de este mundo dice, retén para que tengas más. Con Dios eso no funciona, eso es pobreza. Dios dice, da para que tengas más. Por eso ya no vivimos bajo la ley. No me gusta enseñar del diezmo porque eso es algo pasado. Lo hacemos porque, escúchame, hay principios que se cumplen, quieras o no. ¿Por qué los judíos son los hombres más prósperos en la tierra? Mi hijo me enseñó algo hace unos meses. Me dijo, el número 1 de los ricos, eso son de la gente que todo el mundo conoce, pero en realidad hay ricos, no están en esa lista. Y son judíos. ¿Por qué? Hace mucho tiempo estábamos en una oficina de unos judíos ahí en la Ciudad de México. Y cuando entramos a su mesa, una mesa grandísima, estaba llena de fajas de billetes. De esos de que te dan ganas de aventarte un clavado encima, ¿no? O que caes así de espaldas a todos los billetes. ¡Wow! Pero ¿sabes qué dijo él? Esto no es mío. Esto es de Dios. Todos tenemos que dar lo que es de Dios. Y uno así, ¿y si eso es de Dios, qué será lo tuyo? Y nos enseñaron esto. Es un principio inviolable, inquebrantable. ¿Son salvos? No. Siguen siendo hijos de la esclava, hijos del mismo padre, pero hijos de la esclava. Viven bajo la ley, pero hay principios que se cumplen.
No estoy diciendo que sea mal, pero yo prefiero hablar en lugar de decir, da tu diezmo. Es decir, ten un corazón igual al de Dios, un corazón generoso. La generosidad no se puede medir con dinero. Tú y yo no podemos comprar nada con dinero de Dios. Pero sí podemos recibir de Dios por la generosidad. A veces le digo a los chicos, no hablen del diezmo en la iglesia. Es algo que no hablemos del diezmo. No estamos diciendo que diezmas. No estamos viendo quién diezmo, quién no. Creo que Dios sabe eso. Además, si tú das el diezmo solo cumples, pero si quieres bendición, necesitas ofrendar. Es decir, necesitas un corazón generoso. La acusación más frecuente que Jesús hizo en su ministerio fue hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Nunca dijo hombres de poca santidad. Tampoco dijo hombres de poca oración. Hombres de poco aprendizaje. Hombres de poco ayuno. No se nota. ¿Qué es la fe? Si lo pudiéramos transmitir de una manera fácil. La fe es la mano que toma. La fe es la mano que toma. ¿Qué toma? Lo que ya está. ¿Quieres tener fe? Toma. ¿Quieres demostrarle a Dios que tienes fe? Toma de Dios lo que necesitas. La fe es la mano que toma. Cuando decía Jesús, hombres de poca fe, Jesús decía, ¿por qué toman tan poco de mí? ¿Por qué toman tan poquito de mí? En mí hay una plenitud inagotable. Vengan a mí, tomen de mí. ¿Por qué toman tan poco de mí? Hombres de poca fe, vengan, tomen de mí lo que necesitan. Era la exclamación que Dios hacía a la humanidad. ¿Por qué toman tan poco de mí? Pudiendo tomar todo de mí, se conforman con tomar migajas. Toma todo de mí. No tomes tampoco del Señor. A veces decimos, no, Señor, déjame llevar esta carga. Déjame pasar mi carga, Señor. Si Pablo llevó su yugo, ¿quién soy yo? Fuimos a orar por una mujer y Dios me dijo, esa mujer se va a levantar de la cama. Y fuimos a orar allá en Apan Hidalgo. Llegamos a ese lugar. La mujer era una sierva de Dios que había recorrido todas las montañas, todo lo que te puedes imaginar. No sé cuántas iglesias sembró. Era una mujer sumamente conocida, tirada en la cama, abrazando a su madre, la ley. Y Cristo nos dijo, ora por ella porque se va a levantar. ¿Y sabes una cosa? No se levantó. No porque Dios no tenga poder, sino porque ella dijo, yo solo tomo de ti. Lo demás, déjame cargarlo. Y esa fue la expresión que dijo. Si Pablo, que fue un apóstol, cargó con el aguijón, y todo el mundo piensa que es una enfermedad, ¿qué soy yo? Para no recibir la enfermedad que Dios quiera mandarme. ¿Es cierto? Dios no te manda ninguna enfermedad. Deja de abrazar la ley y abraza la gracia. Dios no manda enfermedades. ¿Por qué tomas tan poco de Dios? No ores por un trabajo, ora por una posición. No ores por una empresa, ora por el reino establecido de Dios en tus negocios. Jesús fue santo en la tierra, estoy terminando. Y Jesús caminó entre los leprosos. La ley decía que si tú tocabas a un leproso, entonces en ese momento tú eras inmundo, eras impuro. Si tú tocabas a un leproso, tú eras inmundo, eras impuro.
Pero Jesús, cuando se acercó a los leprosos, no los juzgó con la ley. Jesús les habló. Jesús hizo esto. Se acercó a ellos, les habló y los tocó. Yo vi una imagen en un documental, y yo siempre había escuchado y me preguntaba, ¿cómo sería cuando Jesús sanaba a los leprosos? No me podía imaginar. Vi un documental hay colonias muy grandes en la India de leprosos, de gente que vive con lepra. Eso no existe aquí en México, esto no existe en esta parte del mundo, pero hay otros lugares donde la lepra existe. Y literalmente son despreciados, viven en los basureros. Y yo me preguntaba, ¿cómo es eso? ¿Cómo era posible que Dios se acercara a los judíos? O sea, quería imaginarme, y vi un documental donde Jesús está ya a punto de ser llevado al cielo después de que resucita. Y está un grupo de personas golpeando con palos a un leproso porque se acercó a los botes de basura para recoger mientras ellos estaban ahí. Y aquí Jesús está con Pedro y los discípulos asando unos pescados, para comer. Así que Jesús ve al leproso, toma el pescado y camina hacia él. El leproso está en el piso, esperando un golpe, una patada, un garrotazo de Jesús que venía a él. Y el leproso empieza a arrastrarse en el piso, cada vez más lejos. Y Jesús le sonríe y le dice, no temas. Jesús se acerca, se agacha, le da la comida, y el hombre no puede creer lo que está pasando. Alguien lo estaba tocando. Quizá ese hombre tenía esposa, tenía hijos, y jamás volvió a ser tocado. No sé cuánto tiempo llevaba sin ser tocado. Y recibir un toque de alguien. Jesús lo acaricia, le descubre el gorro porque venía cubierto, le quita las vendas que tiene en el cuello y le mete la mano en el cuello y le besa la frente. La gracia. Ese leproso era yo. El que había pecado. El que había mentido. El que había defraudado. El que no merecía nada de Dios. Ese era yo. Y lo único que le dice ese leproso es, si quieres puedes limpiarme. Ese leproso no dudaba de la habilidad de Dios. Dudaba de su voluntad. Y a veces nos pasa eso a ti y a mí. Que no dudamos que Dios tiene poder, pero tal vez dudamos que lo pueda hacer en mí, que lo pueda hacer conmigo. No solamente dijo quiero, sino lo tocó. Bajo la gracia, Dios quiere tocarte por encima de tu lepra. Bajo la gracia, Dios te dice quiero. Él quiere ser limpio al impío. Bajo la gracia, el limpio. Bajo la gracia, el limpio hace puro al impuro. Bajo la gracia, el que está limpio limpia a los que están a su lado. Bajo la ley, el impuro mancha al limpio. ¿Por qué? Porque la gracia y la santidad, la sanidad, son contagiosas. No te alejes de la gente.
No evites a tu familia. No evites a los que están necesitados de gracia. Quizá tengas amigos que están en otra iglesia y viven bajo su propia condenación de lo que han querido, pero no te alejes de ellos. Yo recuerdo que cuando era novio de mi esposa, yo representaba un impuro para su familia. Y cuando veníamos caminando de la mano en la calle y venía su familia, se cruzaba en la calle al otro lado. Y del otro lado le decían: hija, ven, pero no traigas contigo al leproso. Pero en la ley, pero en la gracia, antes de que muriera esa persona, yo me le acerqué y le dije: yo te amo con todo mi corazón. Eres la abuela que nunca he tenido. Y su choque de gracia y ley, no sabía qué hacer, si tocarme, si decirte aléjate. Y hasta el último de sus días estuvimos ahí, porque no íbamos a pagar por lo que merecía, sino por lo que Dios quería darle. Y sabemos que fue salva por la gracia. Si yo me hubiera puesto bajo la ley, yo lo hubiera condenado y le hubiera dicho: no merece. Bajo la gracia, la santidad es contagiosa. La sanidad es contagiosa. Esos son de los pilares de la vida de un cristiano. O abrazas la ley o abrazas la gracia. Porque dice Dios: por cuanto eres frío, porque tú no eres frío o no eres caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y yo no quiero ser desechado por Dios, porque yo era ese leproso al que todo el mundo despreció, al que no tenía valor ni precio, al que defraudó, el que robó, el que intimidó. Pero cuando vienes a los brazos de Jesús, Él dice: no me importa tu pasado, me importas tú. Hoy yo quiero abrazar la gracia. Está la ley y está la gracia. Salmo 85:10. Cuando yo lo leí, ya lo había leído muchas veces, pero cuando lo leí con este entendimiento, hasta escribí una canción. Dice: la misericordia y la paz se encontraron. La justicia y la verdad se abrazaron, y desde los cielos, dice el Salmo 85:11, desde los cielos se oyó la voz de la justicia. ¿Sabes qué significa eso? El extremo de la ley es la condenación. Si vivimos en la ley, siempre viviremos condenados. Y irme al extremo a la ley es sentirme siempre condenado. Pero el extremo de la gracia es el libertinaje. Es una vida doble moral. Es una vida de todo me vale porque ya Dios lo hizo. Pero Jesús no quería que la humanidad se fuera al extremo de la ley, ni tampoco quería que se fuera al extremo de la gracia. Por eso cuando Jesús murió, en sus hombros Él tomó la justicia, jaló la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y dice la palabra que también es fuego consumidor y que castiga la maldad. ¿No dice eso la palabra? Jesús tomó toda esa justicia, pero también tomó todo el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y entonces en la cruz Jesús puso sobre sus hombros el extremo de la justicia y el extremo de la gracia, para que a través de la cruz vivamos una vida totalmente en libertad.
El equilibrio de nuestras vidas es la cruz, es Cristo. No manejo mi vida por la ley, ni manejo mi vida por la exuberancia de la gracia, sino sé quién es Cristo en mí. Romanos te puede dar una claridad. Hace un par de meses mi hijo estaba en una lucha de fe, porque le detectaron algo en su cuerpo, y desde el primer momento nos dijimos, claro que no, tú no estás así. Y fue su primera lucha de fe solo. Así que le dije, vamos a levantarnos todos los días y vamos a enfrentar juntos. Dije, vamos a leer el libro de Romanos. Entonces, cuando yo me levantaba, ya me había ganado. Me dijo, esto está muy fuerte. Porque si tú lees los primeros 2-3 libros de Romanos capítulos, habla de todo lo mal que necesitamos pagar, todo lo que merecemos por haber traicionado a Dios. Pero Pablo le está hablando a los romanos, a los judíos romanos, que recuerden que Él se la paga. Pero a partir del capítulo 4-5 en adelante, habla de la justicia. Y cuando mi hijo estaba leyendo eso, dijo, wow, papi, es que no merecemos nada de eso. ¿Te equivocaste? Sí me equivoqué. ¿Qué mereces? La gracia. Si Dios te quiere dar eso, ¿yo por qué te tengo que dar otra cosa? Y el viernes me manda un mensaje, me dice, wow, fui al doctor, ya me dijeron que tengo, pero ¿puedes creer que salí más motivado que nunca? Con más fe, y en lugar de sentirme desmotivado, me sentí con tanta alegría en mi corazón, con tanta fuerza, porque recordé lo que estuviste hablando en las sesiones pasadas, que teníamos que estar alegres y que no estuviéramos ansiosos por nada. Y yo sé que Dios le va a responder, porque esa es la promesa para nosotros, y es la misma promesa para ti, Mari. Que Dios no paga conforme a nuestros hechos, sino paga conforme a su gracia. Si tú has estado identificándote más con la ley que con la gracia, dice en la palabra que Sara le dijo a Abraham, echa de aquí a esa mujer, a todo el sistema de la ley, échalo fuera. Y Dios dijo, hazle caso a tu mujer. Es decir, Dios respalda la gracia. Dios respalda la gracia y desecha el juicio. ¿Quién es tu madre? ¿Bajo qué ley quieres vivir? Cuando yo aprendí esto, yo quería que todo el mundo lo supiera. Yo quería que todo el mundo hablar eso. Por eso el podcast que mando todos los días se llama Días de Gracia. Lo que no merezco, lo tengo. Lo que no era para mí, Él me lo dio. Y todos los días hay un recordatorio en ese podcast que yo soy el leproso. Y que te ama a ti, así, con todos los errores que tienes.